Hermanos, creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que se ha manifestado de una forma gloriosa. Queremos compartir con ustedes lo que el alto Dios ha hecho con cada uno de nuestros hermanos. Dice la Escritura ahí en Daniel 4:2 al 4: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Queremos compartir con ustedes lo extraordinario que Dios ha hecho en la vida de nuestros hermanos y cómo Dios se ha manifestado de diferentes formas. Queremos compartir acerca de lo que Dios hizo en la vida de nuestra hermana. La hermana hace rato nos comentaba acerca de que había algo en su corazón, que ella había sido invitada a una actividad y que aunque la invitaban, ella se resistía. Pero el día que ella vino a una actividad, a un evento Levántate, así como el que hoy tenemos, dice que ella tuvo una manifestación especial de parte de Dios. Hermana, ¿qué estaba pasando en su vida? Paz de Cristo, hermanos. Bueno, pues yo había nacido en la Iglesia Católica durante muchos años y sentía que estaba bien. Pero un día nos invitaron a un evento Levántate y yo no quería ir. Ese día me dije, bueno, vamos a ir para que ya no me estén dando guerra a la hermana, porque siempre está diciendo que vamos, que para este evento, pasaba un evento, pasaba otro, y yo me resistía. En esa ocasión decidí asistir y me llevó mi esposo. Cuando llegamos al lugar a donde era el evento, me dice mi esposo nada más nos iba a llevar y luego iba a regresar por nosotros. Pero en ese momento le dice la hermana, ¿por qué no se queda su esposo? Y lo invité. Y entonces le dije, oye, ¿por qué no te quedas? Dicen que si te quedas. Sí, me dijo. Se bajó del carro y dice, y ya entramos al evento. En ese evento, el Señor hizo un milagro en la vida de mi esposo. Después yo salí y no pasó nada, pero después mi esposo decía, mira, vamos a la iglesia, es muy bonito, van las familias, te reciben muy bien. Y yo le decía, pues ve tú, si siempre hemos andado solos, tú por tu lado y yo por el mío, entonces ¿para qué voy? Pero era tanta la insistencia de esta hermana que iba a la casa, me invitaba y yo me resistía. El día que dije, bueno, está bien, voy a ir al evento. Ya llegué como invitada, así como ustedes. Y estando yo en la celebración, así sentada como ustedes, yo le dije al Señor en ese momento, dije, Señor, yo ya no quiero ser hipócrita. Yo no me siento bien ir a otra iglesia y venir a tu casa. Entonces dije, yo quiero que seas tú el que me digas cuál es el lugar a donde yo debo de estar. En ese momento, cuando yo estaba hablando con el Señor se manifiesta en mi vida y empiezo a sentir un temblor en mi cuerpo que yo no me lo explicaba. En ese momento volví a decirle, Señor, ¿qué debo hacer? Y entonces ahí fue cuando yo me quebranté y sentí ese calor, ese temblor, a donde el Señor me estaba diciendo. Y dije, Señor, esta es tu casa, aquí es a donde yo tengo que estar, aquí es a donde yo tengo que pertenecer. Y desde ese momento hasta hoy estoy aquí y no me arrepiento porque he conocido al Dios, al único Dios y Señor y Salvador de todas las vidas. Desde entonces cambió la vida, no solo mío, sino de mi familia, de mis hijos, de todos los que me rodean. Por eso el día de hoy le doy gracias a Dios por estar en este lugar. Aleluya, gloria a Dios. Vemos cómo Dios obra. Hermanos, no solamente obró en la vida de la hermana, obró en su familia. Dios trajo restauración,
trajo sanidad, trajo cambio, trajo transformación. Es lo que Dios hace cuando Dios llega a la familia de una persona, porque Dios llega en el momento justo, en el tiempo justo, en ese momento cuando nosotros estamos necesitados y avivados de Él. Él llega y se manifiesta como Dios se va a manifestar hoy en sus corazones. Gloria a Dios por la vida de nuestra hermana. Hermana, la hermana va a contar un testimonio reciente de lo que le pasó, lo que aconteció en su vida, cómo Dios se manifestó de una forma poderosa en la vida de nuestra hermana, en la vida de su pequeña. Hermana, ¿qué estaba sucediendo en la vida de su pequeña hace unos días? Paz de Cristo, hermano. Bueno, hace semana y media mi hija, en la madrugada, ella estuvo bien en el transcurso del día. En la madrugada ella se empezó a sentir mal. Ella empezó a toser mucho y vimos que su respiración le estaba costando trabajo. Toda la noche estuvo así. Nos esperamos hasta en la mañana para poder ir al doctor. Cuando acudimos al doctor que nos atiende de cabecera, él empezó a recetarle su medicamento y nos había indicado que solamente le íbamos a hacer nebulizaciones para que sus pulmones se descongestionaran porque estaban un poco congestionados. Pero cuando él estaba terminando de hacer la receta ya no vio normal su respiración y nos dijo que nos tenía que canalizar con un pediatra para que él la observara bien y sacara un diagnóstico exacto, porque no la veía bien. Entonces no se daba el pediatra y recordamos que teníamos un conocido pediatra en una clínica que está en Yaguich, entonces nos fuimos hacia esa clínica, pero mi hija ahora sí ya iba muy mal, ya se veía muy mal, ya le costaba mucho trabajo respirar y ya se veía muy débil. Cuando llegamos a la clínica, la doctora la empieza a revisar y nos dijo al principio que solamente le iban a hacer un poco de nebulizaciones y la íbamos a tener observando para que se calmara. Pero cuando la revisa más, de un momento a otro nos indica que estaba muy grave, que llevaba un cuadro muy severo de pulmonía, bronquitis, y que la tenían que internar porque tenían que canalizarla porque iba muy deshidratada, pero esto fue muy rápido de un momento a otro. Entonces nosotros nos preocupamos porque pues ya nos daba un diagnóstico malo, ¿no? Yo le hablo a mi pastora, le digo, ¿sabe qué? Pida oración. Ella pide oración a todos los hermanos. Gracias a los hermanos, ellos se pusieron a orar, la internan, le ponen suero, le ponen oxígeno, le empiezan a poner las nebulizaciones. El milagro fue ese. A las 3 horas mi hija ya estaba comiendo, mi hija ya había reaccionado, mi hija ya estaba hablando con nosotros. No, la doctora se admiró, las enfermeras se admiraron. Aleluya. Decía la hermana, se fue complicando sin pensarlo así rápidamente y el diagnóstico prácticamente era de muerte. Pero le damos gloria a Dios por cómo Dios obra y Dios se manifiesta. Y aquí está la pequeña, está sana y dice que terminando a las 3 horas la nena ya estaba comiendo. Eso es lo que Dios hace, hermanos, es lo extraordinario. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando confiamos en su palabra, no seremos avergonzados. Yo creo que Dios va a hacer un milagro hoy en tu vida. Hoy va a ser un milagro de conversión. No importa qué necesidad traigas en este día. No importa qué enfermedad traigas en este día. No importa si sobre tus hombros has traído cargando una losa, por muy pesada que sea. Hoy Dios te ha de libertar, porque Dios llevó